Dice en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así de claro lo dice, por cuanto todos pecaron. Así que usted no puede llegar ante Dios, ni mucho menos se puede justificar delante de Dios y lavarse las manos y decir, no le hago nada a nadie. Y que el arrepentimiento es para todos, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Toda la humanidad había sido hallada culpable a causa del pecado de Adán. Y muchos saben eso, de que por causa de Adán, incluso personas que no van a la iglesia saben que por la desobediencia de Adán pasó el pecado a nosotros. Como humanos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Ahí es donde se encuentra el pecado. Y yo quiero leer otros versículos más para que usted mire lo que lo estoy predicando. No es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Rápidamente en Génesis capítulo 2. Y ahí va a mirar la desobediencia del hombre. Y ahí es donde comenzó que entró en nosotros también esa culpa. Hay una culpa que por causa de una desobediencia ahora nosotros cargamos. Es por esa razón que ahora es necesario que también nos arrepintamos. Así que el arrepentimiento es para todos. No solo para mí, no solo para el que está a su derecha, no solo para el que está para la izquierda, sino arrepentimiento es para todos. Génesis 2:15-17 dice, 2:15-17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y adelante en Génesis, ahí mismo, capítulo 3, versículo 6. Versículo 6 al 10 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se estaba escondiendo el hombre de Dios? ¿Qué es lo que había hecho? Había desobedecido el mandato que él le había dado. Y ahí es donde entró ese pecado, esa naturaleza que hoy heredamos nosotros, el pecado del cual necesitamos arrepentirnos. Usted dirá, como dije al principio, yo no mato, yo no robo, yo aquí, yo acá. Pero bíblicamente nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos es que está expulsado, echado, despedido, movido de una posición. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en ese tiempo eran dignos de estar en la presencia de Dios y disfrutar ese momento. Pero viene el pecado y lo rechaza. Viene el pecado y lo aparta. Entonces, como pecadores, no somos dignos de estar ante la presencia de Dios, porque la Biblia dice, todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Y ahora, ¿qué podemos ser sin Dios? Ahora, ¿quién nos puede dar esperanza? Él es el único que nos puede dar esperanza. Si quizás usted dirá, entonces con esta predicación lo único que está haciendo es decirme que soy pecador, que
¿Tengo una culpa en mí? No, solamente le estoy abriendo los ojos con la palabra de Dios para decirle que es necesario para todos el arrepentimiento. Seas joven, seas adulto, sea niño, es necesario el arrepentimiento para poder heredar la vida eterna. Porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios, ante Dios, nuestras justificaciones no son suficientes, sino que Él nos identifica con la palabra de Dios. ¿Has reconocido que eres pecador y que necesitas arrepentirte delante de mi presencia? La palabra de Dios es específica y clara, y a Dios ningún ser humano le podrá ganar. Quizás usted dirá, es que yo no necesito arrepentirme, es que yo no he hecho aquí, yo no he hecho acá, yo soy bueno. Pues quiero decirte que no hay ninguno bueno, porque el único bueno es nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él es el que es bueno y nosotros somos pecadores. Y Él, en el ser bueno y misericordioso, nos habla y nos dice, el arrepentimiento es para todos, porque todos pecamos. Y si decimos, yo soy bueno, no necesito arrepentirme, no necesito de eso porque soy bueno, pues mire lo que la palabra de Dios dice en Primera de Juan, versículo 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero mire, me voy a volver una vez al versículo de 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Me voy a detener allí. Usted visitante, si alguien no levantó la mano cuando dije que era visitante, yo no le quería comprometer. Pero usted visitante, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Yo quiero decirle, no se engaña a usted mismo. Dios tiene palabra de verdad para usted. Y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay un versículo en San Juan 8:32 que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues, aparentemente podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al fin de todo sabemos que sin Dios no vamos a poder llegar muy lejos. Sabemos que necesitamos llegar a esa cruz y reconocer y decir, Señor Jesús, soy pecador, te necesito. Porque necesito tu verdad, porque la verdad me liberta. Y la palabra de Dios dice que todos pecaron, pero también mire lo que dice aquí, si confesamos nuestros pecados. Él sabe que todos somos pecadores, Él sabe que fallamos, Él sabe que somos imperfectos, porque su palabra dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota lo que dice aquí, por cuanto todos pecaron, y acá dice también que nos puede limpiar toda maldad. Porque su misericordia es grande, porque su amor es grande. Yo no sé tu pecado, yo no sé tu falla. Lo único que sí sé es que Dios dice en su palabra que todos pecaron. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no éramos dignos. Pero ahora usted dirá, ¿cuál es la respuesta para poder yo estar una vez más cerca de Él? Para poder una vez más volver a sus pies. Vamos a leer Romanos. Si un hombre pecó y por causa de un hombre, nosotros ahora también somos pecadores. Ahora quiero hablarte de ese hombre perfecto sin pecado, el cual es Jesucristo. Y por causa de Él, ahora sí podemos recibir perdón. Miremos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículo 17 y 18. Romanos 5, versículo 17 y 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
Por ese Adán, nosotros venimos a ser pecadores. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Usted me dirá, ¿de quién me estás hablando en este momento? Al principio te empecé hablando de Adán cuando desobedeció. Ahora nosotros cargamos esa culpa. Ahora también nosotros somos señalados pecadores. Pero ahora te quiero hablar de aquel que fue manifestado en carne y su nombre es Jesús. Amén. Que se sujetó, tuvo esa naturaleza humana, sintió dolor, sintió fatiga, muchas veces también lloró, pero él era Dios mismo. Calmó la tormenta, multiplicó los panes, porque era Dios mismo manifestado en carne y se sujetó en obediencia hasta la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Por morir por usted y por mí. Y ahora por Él, ahora nosotros podemos ser justos después de que éramos pecadores. Y ya casi para concluir, yo quiero leerle en Isaías 53. Isaías 53, versículo 3-6. Ese es el sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero llevarlo a ese sacrificio en la cruz del Calvario, lo que Él hizo. Adán falló y por causa de esa desobediencia nosotros fuimos pecadores. Pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario y por esa gracia nosotros podemos heredar la vida eterna. Nosotros podemos quitar de nosotros esa culpabilidad de la cual el enemigo nos acusa. Mire Isaías 53, y yo sé que muchos han leído este versículo, o quizás muchos lo han mirado en películas, en actuaciones, en dramas, aquí y acá. Pero yo quiero decirte que esta palabra te está llamando, te está dando una alarma, decir: esto es lo que hice por ti para perdonar tus pecados. Isaías 53, 3-6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, otra vez, de todos nosotros. Ve cómo empezamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pero mire lo que él aquí dice, que mas Jehová cargó en él el pecado de todos. La palabra todos. Todos pecaron, pero a todos nos puede perdonar. Yo no sé qué tan pecador seas, pero no vengo a juzgar por los pecados, ni tampoco vengo a señalarte, pero vengo para decirte que todos necesitamos el arrepentimiento, meditar en ese sacrificio en la cruz del Calvario y decir: por mí derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, por mí diste tu vida, por mí dejaste maltratarte, para que yo no cargara más con esa maldición del pecado, para que yo ya no estuviera lejos de tu gloria, porque dice destituidos, lejos, los sacó, los separó. No te quiero cerca de mí porque eres pecador. Pero Él viene y pone ese plan del sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque se quiere reconciliar con usted, porque dice: yo no te quiero lejos, yo te amo. Y a pesar de que eres pecador, te amo, por eso morí en la cruz del Calvario. Y quiero que tengas luz, que tengas vida, que seas libre, que conozcas la verdad. Ese sacrificio fue con un propósito, para que fueras salvo y para que no quedara en tinieblas.
para que su mente no quedara confusa, para que su mente no quedara